La idea aquí es, en primer lugar, explicar este título de Gestión de Árboles Urbanos para el siglo XXI. Y se fundamenta en dos conceptos que son muy importantes. El primero de ellos es que toda la cantidad de árboles que aparecen en las imágenes que están abajo del título, se notan árboles completos y es extraño, es poco común encontrar árboles así en nuestras ciudades. Lo común es que encontremos árboles que están mutilados, que están en problemas, que están desfigurados, que están desequilibrados, producto de podas recurrentes que en general no tienen mayor justificación. Y el segundo elemento es que el conocimiento a través del tiempo va cambiando y ese conocimiento ha dejado atrás una serie de elementos que nosotros sabemos que son distintos a los que existían hace 50, 100 o más años. En ese contexto, señalar que la arboricultura se puede definir en tres grandes grupos. Desde 1930 más o menos hacia atrás, una arboricultura que estaba muy preocupada de la aplicación de prácticas como el tratamiento de heridas y relleno de cavidades con concreto, y otras que son positivas, como por ejemplo la producción de árboles en viveros, el traslado de árboles adultos o de cierto tamaño, y también la poda de árboles. Digamos que como en esa época, la forma en como en esa época se realizaba la poda producía más problemas y generaba unos enormes daños a los árboles. En segundo lugar, se sabía que los árboles que eran desfigurados y destrozados por aplicación de malas prácticas por parte de personas que no tenían mucho conocimiento de los árboles urbanos. Y por ese motivo se propuso realizar cortes bajos, cercanos al tronco, lo que se llama los cortes al ras, para evitar que la corteza y las ramas se desgarraran. Es decir, la forma como se hacía la poda era bastante dañina y generaba, por lo tanto, unos daños que afectaban muy negativamente a los árboles. Y erróneamente se pensaba que la podrición que afecta a los árboles es porque se dejan tocones en las ramas. Bueno, hay que decir que en la medida que avance esta presentación se irá aclarando eso también. Y finalmente se recomendaba la utilización de argollas de acero para sostener la estructura de los árboles, árboles que presentaban, como ya hemos dicho, heridas que eran producidas en el tiempo por las mismas acciones de poda que estos señores realizaban. También ahí empezó el uso de tutores y de cables para dar estabilidad a los árboles, lo que conocemos como arriostramiento, que hasta el día de hoy se usan tutores en muchos casos, digamos, para sostener árboles que en mi opinión son de mala calidad, pero bueno, ese es otro tema. Aquí en las imágenes vemos estos cortes al ras que generan grandes heridas, el uso de argollas y otros elementos de fierro que están destinados a sostener los árboles. Y también hay una herida que evidentemente nunca cicatrizó, dado su gran tamaño y al efecto que se produce cuando varias veces en el año y todos los años entran esporas de hongo en estas heridas
y los hongos fructifican, y aunque el árbol se defienda, el daño que se produce es enorme. También había una cierta costumbre de poner unas mallas sobre las heridas para evitar que los insectos, no tengo muy claro el tema, y ahí hay imágenes que muestran, digamos, el daño que se producía a los árboles por la forma como se gestionaban en esa época. En la parte inferior derecha se ve un corte que se hizo ahí a un árbol y el efecto que produjo hacia el interior del árbol en el tiempo. Lo que podemos llamar arboricultura 2.0 es la utilización en conjunto de cuatro elementos. El primer de ellos es el corte correcto, que se utilizó como alternativa al corte al ras, minimizando la superficie de la herida que quedaba. Esto es producto de la observación de abrir decenas y cientos de árboles que mostraban que los árboles que tenían heridas con una menor superficie y en ese lugar, en el cuello de la rama, tenían hacia el interior un efecto negativo menor, menor superficie de pudrición. No obstante, las heridas producidas con el corte correcto se demoran décadas en cicatrizar en muchas especies, y en otras especies no cicatrizan nunca. Entonces hay una pérdida de humedad y hay un ataque de hongos e insectos que es importante, digamos, tener en cuenta. En segundo lugar, el concepto del CODIT. El CODIT es un elemento que es una idea que surgió a partir de observaciones de decoloración y coloración de ciertas partes del árbol, y se supone que el árbol en su interior genera ciertas paredes que impiden que el ataque de patógenos continúe. Es un axioma de fe en realidad, porque eso no es así, y lo vamos a demostrar en la siguiente imagen, pero esta idea es una interpretación arcaica y falible de las capacidades del árbol para recuperarse de las heridas que se le infringen. En tercer lugar, junto con el corte correcto y el CODIT, o sea, junto con suponer que haciendo heridas más pequeñas el árbol no se va a ver afectado, y junto con suponer que estas heridas no van a hacer mucho daño hacia el interior del árbol porque el árbol genera unas ciertas paredes, está la aplicación de los tipos de poda. Y estos tipos de poda como un estándar en la gestión de los árboles urbanos, que son eliminación de conjuntos de ramas, porque a una persona se le ocurrió que eso podría ser así, escribió un libro y sobre tipos de poda o sobre la poda, y eso se difundió rápidamente por la facilidad que representa extraer gran parte de la biomasa de un árbol sin tener que dar explicación alguna. Más allá de decir, no, pues que estoy refaldando, es que estoy terciando, es que estoy haciendo una reducción de copa, es que estoy haciendo una poda severa. Una poda severa, imagínense. Entonces, eso suena hoy día bastante poco profesional, porque son conceptos que no tienen fundamento alguno. Y finalmente la eliminación de ramas, haciendo primero un corte pequeño en la parte baja de la rama y luego un corte completo en la parte superior más alejado del tronco, evitando esas formas de ganche y descortezado. Eso está muy bien. Entonces aquí vemos los tres cortes: el primer corte en la parte baja, el segundo corte hacia afuera, que se realizará y por lo tanto no se va a desganchar la rama, y un tercer corte en el cuello de la rama. Ahí está el famoso corte correcto.
Y a continuación, en la parte superior derecha, vemos que el famoso corte correcto no cicatriza nunca y que en muchas especies es una ventana para que entren insectos, hongos, bacterias y una serie de patógenos que permanentemente están ingresando hacia el interior del árbol y alimentándose de él. En la parte inferior izquierda vemos esta imaginación poderosa de algunas personas que cree ver paredes donde no existe ninguna pared y que suponen que algo pasó ahí, pero que no lo tienen más claro que el color que le puedan poner en un determinado momento. Libros sobre esto, todos los libros sobre poda hablan del corte correcto y del CODIT y de los tipos de poda. Y el señor Michau, Emanuel, escribió su libro La poda de los árboles ornamentales y dedicó el 80% del libro a describir tipos de poda. Lo cual era válido quizá en esa época, pero que hoy día no tiene ningún sentido ni sustento. Y lo que yo llamo arboricultura 3.0, arboricultura urbana 3.0, ojalá, está contenida en el libro que está ahí, Gestión ecosocial del arbolado urbano, Neodendron, el nuevo árbol. Y este libro aborda estos 4 puntos que voy a señalar a continuación y también una alternativa a lo que se ha hecho hasta el momento en gestión de árboles urbanos. Lo primero es decir que los árboles son seres vivos, cuyas características propias deben ser respetadas y potenciadas. Es decir, no es posible entender hoy día que se intervenga un árbol y producto de esa intervención el árbol se vea perjudicado. Lo que hay que hacer es entender cuáles son las características del árbol como ser vivo y a través de la gestión que se le haga al árbol, cualquiera que ésta sea, se debe obtener un mejor árbol, se debe potenciar estas características del árbol como ser vivo para que genere más y mejores beneficios para las personas en la ciudad. Clarísimo. Por lo tanto, es necesario entender cómo funcionan los árboles y tener la capacidad de reconocer, diagnosticar las condiciones en que estos se encuentran para gestionarlos de manera correcta. En segundo lugar, los árboles poseen un sistema inmune. Esto está comprobado. Las primeras publicaciones, los primeros papers son del año 2002-2003. Es imposible que antes se conociera esto. Por lo tanto, miraban y veían paredes. No. Esas paredes nunca existieron. Es la acción del sistema inmune del árbol que los defiende contra el ataque de patógenos. Y este sistema inmune es activado por las células vivas del árbol. Entendamos que los patógenos, para evitar ser detectados, atacan primero las células del duramen y la médula en las ramas y el tronco, porque este duramen y la médula son células que no tienen citoplasma, son células a través de las cuales se conduce savia bruta hacia la copa. Por lo tanto, es imposible que frente al ataque patógeno estas células pudieran responder. En tercer lugar, el árbol concentra sus defensas en la zona de contención, que se ubica en la unión del tronco y las ramas, justamente el cuello de la rama, y en la unión entre ramas, debido a la lentitud de respuesta del sistema inmune del árbol y para proteger la zona de contención, las ramas deben ser cortadas en un lugar alejado del cuello de la rama, nunca en el cuello de la rama, porque usted está facilitando el ingreso de patógenos a través del duramen y la médula hacia el interior del tronco del árbol y por lo tanto está produciendo pudrición del árbol, está usted afectando negativamente al árbol. En consecuencia, ¿qué tan alejado debe ser esta poda? Si no fuera necesario, no pode. Y si fuera necesario, ultra necesario, pode, pero haga los cortes que tenga que hacer lo más alejado del cuello de la rama, lo más alejado del tronco.
Y en cuarto lugar, los árboles cambian su forma y necesidades con el paso del tiempo, lo que implica que las acciones por sobre el árbol se apliquen, deben considerar estos cambios. No es lo mismo gestionar un árbol joven que un árbol adulto. No es lo mismo gestionar un árbol adulto que un árbol anciano. No es lo mismo gestionar un árbol en vivero que un árbol joven. No es lo mismo. Hay que considerar todo aquello. Y agregar que las características de los seres vivos son 10. Son 9 en realidad, pero yo agregué una que surgió en la última década. Lo primero es decir que los árboles tienen una estructura organizada y compleja. Eso significa que hay que estudiar la forma como están estructuradas las células, los tipos de células, los tejidos del árbol, los órganos del árbol, para entender cuál es su funcionamiento. En segundo lugar, transforman energía y materia. Tienen un metabolismo. ¿Cómo funciona este metabolismo? Esa es una pregunta importante que hay que responder. Se autorregulan. En ellos existe homeostasis. Crecen y se desarrollan. Se mueven, se inclinan, etcétera, etcétera. No se trasladan, se inclinan. Se autorreplican. Además tienen un genotipo y un fenotipo. Ellos responden ante los estímulos del medio ambiente, lo que se denomina irritabilidad. Se adaptan y evolucionan, y lo que agregué fue que resuelven problemas. O sea, es el tema de la inteligencia de los árboles como su capacidad de resolver problemas. Esto está contenido en el libro El árbol de la felicidad y de la vida, que la mitad del libro es respecto de el aporte a nuestra felicidad que hacen los árboles en la ciudad, y la segunda parte del libro es explicar estas 10 características de los seres vivos con ejemplos y en detalle, para que se entienda que cuando se va a intervenir un árbol, estas 10 características no se deben ver perjudicadas, al contrario, hay que potenciarlas. Aquí vemos algunas imágenes que de alguna manera permiten visualizar lo que acabamos de analizar. Esto está en detalle explicado, como les señalaba en el libro Gestión Ecosocial del Arbolado Urbano, Neodendron, y ese libro, los dos libros que acabo de señalar, están en Amazon, los pueden obtener en Amazon o se pueden comunicar conmigo. ¿Dónde se pueden comunicar conmigo? Santiago José Miguel del Pozo Donoso, Santiago JM del Pozo Donoso, mi correo, santiagojm.delpozod@gmail.com, mi WhatsApp. En YouTube me encuentran como @greennauta, en Instagram como santiago.delpozo y en Twitter como @arbolcl. Espero en agosto hacer un curso sobre esto. Si están interesados en el curso, escríbanme a WhatsApp y estoy creando un grupo con las personas interesadas para ver cómo vamos a resolver ese tema y para enviarles información oportuna también cuando ya esté acercándose la fecha. Así que nada, me despido y espero que esto les sea de mucha utilidad.